gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Luxx, a Sergio Ángel Robledo Pérez, a Ronald Angulo. También a Esteban Aguirre y a Flores. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 391. Ejército habiendo sido derrotados una vez por esta hoja, incluso las fuerzas de la naturaleza conservaban un profundo e instintivo recuerdo de Narsil, la espada sagrada. Esta espada poseía un inmenso poder santificado, capaz de suprimir y borrar el mal mismo. Incluso en su estado destrozado, Narsil había sido suficiente para inmovilizar a Sauron, debilitar su esencia y dejarle gravemente herido. De lo contrario, la batalla final de la última alianza nunca habría sido posible. Era imposible que la forma física de Sauron desapareciera simplemente porque se había cortado un dedo y se le había retirado el anillo. La verdadera causa fue Narsil mismo. Esta espada sagrada no solo retenía a Sauron, sino que representaba una amenaza fatal para el núcleo espiritual mismo de su existencia. Una vez golpeado por él, el alma y el espíritu serían completamente aniquilados. No hay resurrección. Sin retorno. Ni siquiera el propio Sauron podría escapar de tal destrucción. Abrumado por la presencia de Narsil, el espíritu corrompido se echó hacia atrás aterrorizado y huyó. Aragorn no lo persiguió. En cambio, alzó la espada sagrada y la clavó con todas sus fuerzas en la cabeza del dragón bajo sus pies. El cráneo del dragón, duro como el hierro, se atravesaba tan fácilmente como el pergamino. Narsil se hundió profundamente en su cabeza. El dragón ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su enorme cuerpo se congeló al instante. Sus ojos se oscurecieron. El espíritu maligno que habitaba dentro del dragón estalló hacia afuera, formando una densa nube de humo negro que se elevó al cielo antes de dispersarse por completo. El cadáver del dragón se descomponía rápidamente. Sangre fétida y ennegrecida se filtró en el suelo, envenenando el suelo y matando toda la vegetación cercana. Su carne colapsó en podredumbre, dejando solo un colosal esquelético de estructura. Esta criatura no se parecía a los dracos menores y los semidragones. Había sido alimentado con enormes cantidades de suciedad podrida por Sauron y completamente saturado de poder oscuro, un dragón de la corrupción totalmente demonizado. Donde muriera, la tierra misma se marchitaría. Durante siglos, nada creció allí. Antes de que el cadáver terminara de colapsar, Aragorn retiró a Narsil y se giró, apuntando la hoja hacia el Nazgûl del anillo. ¿Quién eres? ¿Por qué la espada sagrada de Narsil descansa en tus manos? Soy Aragorn, hijo de Arathorn, declaró con calma. Descendiente directa de Isildur. El legítimo portador de Narsil. Aunque el espectro del anillo temía la espada, seguía burlándose amargamente. Aunque empuñes Narsil, no podrás evitar la destrucción de Gondor. El agarre de Aragorn sobre la espada se apretó más. Su expresión no cambió. Aparentemente indiferente al aura aterradora que emanaban de los espíritus, declaró Aragorn con frialdad: Gondor no caerá. Hoy, solo tú. Mientras sus palabras caían, un viento helado llegó desde el campo de batalla occidental, un viento que atravesaba el alma. Todos los seres vivos se estremecieron. El feroz enfrentamiento en el campo de batalla flaqueó. Todas las miradas se volvieron hacia el oeste, sorprendidas. Entre la niebla arremolinada y el viento aullante, cientos de miles de guerreros no muertos avanzaban a una velocidad aterradora. Su abrumadora aura de muerte se alzó hacia el cielo, oscureciendo los propios cielos. Eran como heraldos de aniquilación, brotando del inframundo para cegar almas.
Incluso los soldados de Mordor se aterrorizaron al verlo. Al frente avanzaba el rey de los muertos, empuñando la espada de los muertos, liderando al vasto ejército de los muertos en batalla. Ambos ejércitos retrocedieron instintivamente ante la marea de los muertos vivientes, pero los soldados gondorianos pronto se dieron cuenta de algo asombroso. Los no muertos ignoraron por completo Gondor. Atacaron solo a las fuerzas de Mordor. La comprensión llegó al instante. Estos espíritus habían venido como aliados. Al rugido de Aragorn, los soldados de Gondor alzaron sus armas y cargaron, siguiendo al ejército de los muertos directamente hacia las filas enemigas. Los soldados de Mordor intentaron desesperadamente resistir, pero era desesperado. El ejército de los muertos era inmune a ataques físicos. Las espadas pasaban inofensivamente a través de ellos. Las flechas no tenían sentido. El acero y la carne eran totalmente ineficaces. Sin embargo, cada golpe de los no muertos era fatal. Aunque los cuerpos de los soldados de Mordor no mostraban heridas, cayeron sin vida, sus almas extinguidas por las espadas malditas de los muertos. Incluso enormes bestias de guerra, dragones demoníacos y mamuts, eran rodeados por espíritus reptantes. Por mucho que se agitaran o rugieran, pronto se desplomaron, incapaces de levantarse de nuevo. Los espíritus malignos atados en ellos fueron desgarrados a la fuerza, destrozados hasta desaparecer. Bajo el asalto combinado del ejército de los muertos y las fuerzas gondorianas, el ejército demoníaco cayó en completo desorden. Rodeado de innumerables no muertos, el comandante Nazgûl fue destrozado a la fuerza, su forma oscura destrozada por el agarre de los muertos. Bajo el asalto combinado del ejército de los muertos y los ejércitos de Gondor, las fuerzas de Mordor fueron expulsadas por completo, retirándose en desorden. Frente al poder irracional de los no muertos, el ejército demoníaco no tenía absolutamente ningún medio de resistencia. El pánico se extendió rápidamente, las formaciones colapsaron y la derrota siguió la derrota en rápida sucesión. Al ver cómo la marea cambiaba tan completamente, los espectros del anillo quedaron impactados y enfurecidos. Abandonando toda contención, el comandante dirigió su intención asesina hacia el rey de los muertos, intentando derribar la fuente a reversión imposible. Pero antes de que pudiera avanzar, Aragorn, Legolas, Faramir y los demás magos Dúnedain atacaron al unísono. Aragorn cargó primero, empuñando la espada sagrada Narsil, una hoja que contenía una supresión natural y absoluta contra espectros y espíritus malignos. Su sola presencia hacía que la forma del espectro del anillo se distorsionara y retrocediera. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto completamente en su contra, el comandante Nazgûl comenzó a considerar la retirada. Aragorn no lo permitió. Expecto Patronum. La orden resonó, y los magos Dúnedain lanzaron sus hechizos al unísono. Aragorn invocó un león de luz. Legolas invocó un gigantesco ciervo espectral. Faramir invocó un toro salvaje. Otros invocaron lobos, caballos, sabuesos y aves de luz. Docenas de espíritus guardianes se reunían, irradiando brillo, esperanza y purificación. Individualmente, tales espíritus representaban poca amenaza para un Nazgûl, pero unidos obligaron al espectro a desatar todo su poder. Una energía oscura estalló violentamente cuando el espectro del anillo intentó liberarse. Los espíritus guardianes respondieron fusionándose en una barrera sagrada de luz, sellando al espectro del anillo en su interior y cortando todas las vías de escape. Bajo la supresión de la barrera, Aragorn entró solo. Entrenado por el Ron, endurecido por décadas de viajes y fortalecido aún más por magia, Aragorn se enfrentó al espectro del anillo sin miedo. El acero y la sombra chocaron violentamente mientras la luz sagrada y la oscura hechicería desgarraban el espacio reducido. Por fin, con la ayuda de sus compañeros que mantenían la barrera firme, Aragorn clavó a Narsil directamente en el pecho del espectro del anillo. Un grito penetrante y agonizante resonó por el campo de batalla. El poder oscuro que sostenía a los Nazgûl del anillo colapsó al instante. Su armadura se retorció hacia adentro, se hizo añicos e implosionó cuando una violenta oleada de energía corrompida explotó hacia afuera. La explosión lanzó a Aragorn, Legolas y los demás hacia atrás. Una onda expansiva se propagó por el campo de batalla, derribando tanto a soldados como a no muertos. Cuando la luz se desvaneció, el comandante Nazgûl había desaparecido. Solo un anillo oscuro cayó al suelo. Con su comandante destruido, la moral del ejército demoníaco se desplomó por completo. Se dispersaron en todas direcciones, pero escapar era imposible. Los no muertos los perseguían sin descanso, abatiéndolos con una velocidad aterradora hasta que no quedó resistencia. Aragorn no se unió a la persecución.
Se agachó y recogió el anillo. En el instante en que sus dedos la tocaron, un poderoso tirón surgió en su mente. Confiando en la pura voluntad, Aragorn resistió, envolviendo rápidamente el anillo en tela negra y sellándolo en su bolsa espacial. Se lo entregaría al señor Elrond una vez concluida la batalla. Cuando cayó el último soldado, tanto el campo de batalla como Minas Tirith estallaron en vítores atronadores. Lo que parecía una destrucción segura se había convertido en victoria total. Los soldados y ciudadanos de Gondor miraban al ejército de los muertos con asombro, temor y profunda gratitud. Mientras los no muertos se reunían y avanzaban hacia Aragorn, él dio un paso adelante y se inclinó ligeramente. Gracias. Has cumplido tu juramento. Gondor está salvada. Eres libre. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 392. La batalla de Hogwarts. Al oír las últimas palabras de Aragorn, el rey de los muertos y su ejército de no muertos mostraron expresiones de alivio y liberación. Una brisa suave barrió el campo de batalla, y el huésped de los no muertos se disolvió como niebla bajo el sol de la mañana, desapareciendo por completo. Los soldados y ciudadanos de Gondor dirigieron sus miradas hacia Aragorn con reverencia y asombro. Todos entendieron que fue este caballero, quien había convocado al ejército de los muertos, quien salvó Gondor y les salvó de la destrucción. Aragorn. Aragorn. El nombre resonó por todo el campo de batalla. Incluso Faramir se unió al grito. Solo Denethor II, regente de Gondor, se mantenía al margen. Desde el nivel más alto de la Ciudad Blanca, miró hacia abajo a Aragorn, ahora rodeado de soldados y ciudadanos vitoreando, con una expresión oscura, cargada de amargura y una sensación de derrota irreversible. Al mismo tiempo, aunque la guerra en Gondor había llegado a su punto de inflexión, el reino de Rohan estaba lejos de estar seguro. A lo largo de sus fronteras, un vasto ejército mágico ya había comenzado su invasión. El rey Théoden reaccionó de inmediato. Él mismo lideró la caballería de Rohan para prepararse para la batalla, mientras que su hijo fue enviado a través de la chimenea a Hogwarts para solicitar refuerzos. La fuerza de Rohan era mucho más débil que la de Gondor. Este ejército invasor era el más grande que Rohan había enfrentado jamás, comandado por un espectro del anillo y apoyado por dragones. Rohan no tenía confianza en resistir solo a tal fuerza. Peor aún, la frontera occidental de Rohan estaba peligrosamente cerca de Isengard. Si Rohan caía, el enemigo sería libre para avanzar hacia el oeste y amenazar toda la región. Por ello, Silas no dudó. Sin embargo, la ayuda a Rohan no pudo reflejar la situación de Gondor. Gondor había sobrevivido porque Aragorn podía convocar al ejército de los muertos, pero Rohan no tenía tal último recurso. Si Hogwarts no intervenía de forma decisiva, Rohan casi con toda seguridad sería destruido. Por tanto, Silas eligió un enfoque diferente. En lugar de movilizar las fuerzas principales de Hogwarts, envió 10.000 guerreros estacionados en la garganta de Rohan para reforzar Rohan directamente. Al mismo tiempo, ordenó a los domadores de dragones de los cercanos campos de cría de dragones entrar en combate, montando 10 dragones de fuego completamente domesticados. Estos domadores de dragones eran veteranos de élite, cada uno capaz de luchar contra criaturas mágicas de alto nivel. Los 10 dragones de fuego que montaban estaban entre los pocos que habían sido sometidos con éxito. Los que no podían ser domesticados estaban destinados a convertirse en materiales mágicos, mientras que los domesticados servían como compañeros permanentes y guardianes de las granjas de dragones. Al frente de los refuerzos estaba el profesor Drog, el veterano profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts y uno de los hechiceros más formidables bajo el mando de Silas. Su dominio tanto de la magia oscura como de la contramagia le hacía especialmente apto para luchar contra los espectros del anillo y las bestias corrompidas. Fuera de la capital de Rohan, Edoras, las fuerzas combinadas de Rohan y los guerreros se enfrentaron violentamente al ejército invasor. El profesor Brock se enfrentó personalmente al Nazgûl que comandaba a las bestias caídas, manteniendo su posición sin rendirse a pesar del poder abrumador del enemigo. Los domadores de dragones se centraban en las mayores amenazas del enemigo. Dragones oscuros, bestias caídas y trolls, criaturas muy por encima de la capacidad de los soldados comunes. Con el fuego de dragón arrasando el campo de batalla, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Sin embargo, incluso mientras Rohan luchaba por sobrevivir, estalló otra guerra. Al norte, Hogwarts estaba amenazado. Cientos de miles de orcos y nigromantes, liderados por el rey brujo de Angmar, se dirigieron hacia el sur desde las ruinas de Angmar más allá de las montañas nubladas. Nubes oscuras engullían el cielo mientras el ejército avanzaba. El Ministerio de Magia declaró el estado de emergencia.
Los aurores fueron completamente movilizados, y Oxmead y Break fueron sometidas a la ley marcial. Se formaron líneas defensivas a lo largo de la frontera norte de Hogwarts para evitar que la guerra llegara a territorio civil. Solo el castillo de Hogwarts seguía tranquilo. Los estudiantes continuaron sus lecciones como de costumbre, hasta que un rugido atronador sacudió la tierra. Desde lo más profundo del castillo, el dragón Smaug despertó. Desplegando sus colosales alas, se elevó hacia el cielo, volando hacia el norte mientras estudiantes y profesores observaban en silencio atónito. La frontera norte, que fue el corazón de un antiguo reino, se convirtió en el campo de batalla. Allí, las fuerzas defensivas de Hogwarts se prepararon para interceptar al ejército de Angmar y evitar que la guerra se extendiera hacia el sur. En camino, gritó un explorador montado en escoba mientras retrocedía rápidamente. Preparaos para la batalla. Rugió el comandante Auror. Mientras las nubes oscuras rodaban sobre ellos, un mar interminable de enemigos emergió de las colinas, más de 500.000 orcos, apoyados por más de 10.000 trolls procedentes de las montañas y los yermos congelados. La cantidad de trolls era alarmante. Era suficiente para incomodar incluso a veteranos experimentados. Solo despojando toda la cordillera de los trolls pudo el rey brujo de Angmar reunir tal fuerza. Los orcos por sí solos no representaban una amenaza seria para la legión de aurores, pero los trolls eran diferentes. Sus cuerpos poseían una fuerte resistencia mágica y su fuerza bruta era aterradora. Cada uno podía levantar rocas de más de 1000 libras y blandir enormes garrotes capaces de aplastar armadura y hueso por igual. Los hechizos ofensivos ordinarios apenas les afectaban, y un solo golpe de un troll solía ser fatal. Detrás de las formaciones de orcos y trolls venía algo mucho peor. Envuelta en una densa niebla gris, avanzaba un ejército de espectros. Estos no muertos eran más peligrosos que los trolls. Sus cuerpos eran duros como el acero, pero sus movimientos eran anormalmente rápidos, demasiado rápidos para que los soldados ordinarios reaccionaran. Peor aún, las heridas infligidas por sus garras o armas malditas llevaban una corrupción mortal. Sin purificación inmediata, los heridos se transformarían en espectros en ellos mismos, esclavizados por la voluntad del rey brujo. A unos cientos de metros al sur de la horda que avanzaba, la legión de aurores formó una larga línea defensiva perfectamente alineada. No se gritaron órdenes. Como si compartieran un solo testamento, todos los aurores levantaron su bastón al mismo tiempo. Haces de luz blanca pura estallaron simultáneamente, expandiéndose hacia afuera y fusionándose unos con otros. La luz se extendió por el suelo como una marea ascendente, hasta solidificarse finalmente en una vasta barrera de luz que se extendía por kilómetros, cortando la tierra en línea recta. Incluso las nubes oscuras sobre ellos se partieron limpiamente en dos, como si el cielo mismo se hubiera cortado. El ejército orco no mostró vacilación. Rugiendo de sed de sangre, descendieron la ladera de la montaña, armas en alto, cargando directamente contra la legión de aurores. Los aurores no se movieron. Su comandante simplemente observaba en silencio, con el bastón bajado. El primer orco cruzó la barrera y se convirtió instantáneamente en cenizas. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmil1818p @reon comentario 9 comentario. Votar 2 restantes capítulo 393. Feroz batalla tras miles de orcos reducidos a cenizas, la horda que cargaba finalmente se detuvo. Los orcos al frente, los afortunados que sobrevivieron, miraban la barrera radiante ante ellos con terror absoluto. Sus cuerpos se retrajeron instintivamente, atormentados por la visión de sus compañeros desapareciendo en cuanto tocaban la luz. Ningún látigo ni rugido podría obligarlos a avanzar de nuevo. Un grito agudo abrió el cielo. El rey brujo de Angmar, montado sobre su bestia caída, se elevó por encima del ejército y avanzó, deteniéndose justo antes de la imponente barrera de luz. Su mirada ardiente la recorrió fríamente. No era una defensa cualquiera, formada por la voluntad y magia combinadas de la legión de aurores, no era algo que ni siquiera él pudiera romper con fuerza bruta. Por un momento, el campo de batalla cayó en una quietud inquietante. Sin embargo, el comandante Auror no se relajó. Ni siquiera él se atrevía a subestimar al rey brujo, y órdenes silenciosas recorrían las filas, manteniéndose en máxima alerta. Al instante siguiente, el rey brujo comenzó a entonar. El encantamiento resonaba entre el cielo y la tierra, antiguo y blasfemo. El cielo se oscureció mientras el poder maligno convergía sobre él, un humo negro y denso saliendo de su cuerpo. Dentro del humo, rostros retorcidos se retorcían y gritaban, como si incontables espíritus malditos estuvieran atrapados dentro.
Los chillidos agudos atravesaron el aire mientras la marea negra avanzaba y golpeaba la barrera de luz. La luz y la oscuridad chocaron violentamente. Ondas se extendieron por la pantalla plateada mientras ola tras ola de humo negro la azotaban. Los ataques del rey brujo se volvieron más fuertes, más feroces, la oscuridad golpeando sin piedad, decidida a destrozar la barrera. Pero la legión de aurores no se rindió. Ayunaron, unieron sus voluntades y reforzaron continuamente la barrera. Aunque temblaba bajo el ataque, no se rompió ni una sola vez. Justo cuando la lucha llegó a un punto muerto, el rey brujo no mostró ira. En cambio, se rió. Alzando la mano derecha, reveló el anillo atado con poder oscuro en su dedo y vertió su voluntad en él. Antiguos encantamientos retumbaban por el campo de batalla. El cielo se oscureció aún más, como si la noche misma hubiera caído, y un susurro siniestro se infiltró en las mentes de los aurores, despertando inquietud, miedo y desesperación reprimida. Entonces el suelo empezó a temblar. Un profundo y ominoso retumbo retumbó bajo los pies de todos. En las zonas norte, la tierra colapsó, provocando deslizamientos masivos. Mientras rocas y barro caían, se reveló algo aterrador. Una montaña de cadáveres enterrados. Los restos de guerreros que una vez lucharon y murieron en esta tierra yacían expuestos, apilados capa tras capa. Los cadáveres enterrados bajo la tierra procedían de muchas épocas, algunos eran soldados del caído reino de Arnor, otros restos del antiguo reino de Angmar, invasores y defensores por igual. Hace mucho tiempo, cuando Angmar destruyó Arnor, la sangre inundó las llanuras y los cuerpos se amontonaron en montañas. Desde ese día, la frontera norte pasó a conocerse como el dique de los muertos. Ahora, esos cadáveres respondieron a la llamada una vez más. Bajo la oscura hechicería del rey brujo de Angmar, la tierra se abrió. Incontables cuerpos se abrieron paso desde debajo de la tierra, los temblores sacudiendo el campo de batalla. Llamas verde-negras ardían en cuencas vacías mientras los muertos se alzaban en una vasta marea tras la legión de aurores y avanzaban en masa. Ante este repentino asalto de no muertos, parte de la legión de aurores se vio obligada a darse la vuelta e interceptar los cadáveres que cargaban. Individualmente, los soldados cadáveres no representaban una amenaza seria, pero su número era abrumador, enredando la mitad de la fuerza de los aurores y desorganizando su formación. El rey brujo no se perdió esta apertura. Levantó la mano, activando todo el poder del anillo oscuro en su dedo, y desató su maldición más fuerte. La radiante barrera protectora se rompió al instante, fragmentando fragmentos de luz que se dispersaron y desvanecieron en la nada. Avance. La orden del rey brujo resonó en el habla negra. El ejército orco rugió y cargó de nuevo, flanqueando la marea de cadáveres y avanzando hacia la legión de aurores. Los aurores no mostraban miedo. Empuñando sus bastones, desataron hechizos devastadores, abatiendo docenas, luego cientos, de enemigos a la vez. El suelo a su alrededor se convirtió en un infierno aplastante de aniquilación, orcos y cadáveres reducidos a cenizas. El rey brujo observaba con calma. Para él, no eran más que herramientas prescindibles, carne de cañón destinada a drenar la magia de los aurores. Aunque todos los orcos murieran, incluso si el ejército de cadáveres fuera aniquilado, valdría la pena si el poder de la legión de aurores se agotaba. Y esto fue solo el comienzo. Detrás del ejército de cadáveres venían trolls, enormes y resistentes a la magia. Peor aún eran los verdaderos no muertos, seres poseídos por espíritus malignos. Sus cuerpos eran duros como el acero, sus movimientos aterradoramente rápidos. Cualquier herida que infligieran llevaba una maldición. Si no se trataba, la víctima volvía a surgir como una de ellas. Incluso los aurores tenían que mantener a estas criaturas a distancia. La legión comprendió rápidamente la intención del rey brujo. Peor aún, los orcos asesinados momentos antes estaban siendo resucitados por brujería y lanzados de nuevo a la batalla. A partir de ese momento, los aurores abandonaron la contención, cambiando a hechizos que destruían completamente los cuerpos, sin dejar nada que pudiera ser reanimado. Entonces comenzó el contraataque. Siguiendo el principio de golpear al rey antes que al ejército, el comandante Auror lideró un grupo élite hacia el cielo. Las escobas se alzaron al unísono, y los aurores convergieron, rodeando al rey brujo de Angmar en pleno aire. El rey brujo de Angmar, que empuñaba una hechicería aterradora y un vasto poder espiritual, aún mantenía una ligera ventaja incluso frente al asalto combinado de más de 10 auror élite.
La mayoría de los hechizos convencionales, por destructivos que fueran, incluyendo la magia de fragmentación y explosión, eran completamente ineficaces, incapaces de infligirle el más mínimo daño. Esto se debía a que el rey brujo era un ser espiritual, más parecido a un espectro que a una entidad física. Ataques ordinarios, ya fueran físicos o mágicos, pasaban por él sin sentido. Solo la magia blanca alineada con la luz poseía algún efecto supresor real contra tales espíritus oscuros. Al darse cuenta de esto al instante, los aurores cambiaron de táctica. Abandonaron los hechizos ofensivos y lanzaron conjuros guardianes en su lugar, invocando numerosos espíritus guardianes animales que se lanzaron hacia adelante para rodear de nuevo al rey brujo. Aunque los guardianes no podían hacerle daño realmente, su presencia radiante interrumpía sus movimientos y debilitaba su control sobre el campo de batalla. Durante un tiempo, ambos bandos cayeron en un tenso estancamiento. Entonces, el rugido de un dragón desgarró el cielo. La expresión del rey brujo cambió, un raro destello de aprensión brillando en sus ojos ardientes. Sin embargo, el comandante Auror esbozó una sonrisa. Smaug ha llegado. En ese momento, el dragón descendió. Smaug cruzó el campo de batalla en un instante, su cuerpo colosal se extendía más de 1000 pies, las alas desplegadas para tapar el cielo. La tormenta de viento de su descenso aplastó la tierra bajo sus pies mientras una abrumadora presión dracónica barría el campo de batalla. Con un rugido atronador, Smaug se lanzó hacia las filas bajas de orcos y no muertos. Su pecho brilló carmesí y, en la siguiente bocanada de aire, estalló fuego de dragón. Las llamas eran tan intensas que licuaban acero en cuestión de segundos. Orcos y no muertos por igual fueron borrados sin ni siquiera un grito, reducidos instantáneamente a cenizas mientras el infierno arrasaba sus filas. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 394. Desciende Sauron. Smaug evitó deliberadamente al comandante Auror, barriendo bajo el campo de batalla y desatando torrentes de fuego de dragón sobre las filas enemigas abajo. En un instante, llamas furiosas devoraron al ejército Angmar. Gritos, chillidos y alaridos de muerte llenaban el aire mientras orcos y no muertos eran reducidos a cenizas. Cuando el infierno se calmó, Smaug levantó su enorme cabeza y se fijó en su verdadero objetivo, el rey brujo de Angmar, que seguía siendo sitiado por los aurores. Con un rugido atronador, Smaug cargó directamente contra él, su garganta ardiendo con fuego fundido. Sin esperar una advertencia, el comandante Auror desapareció en un paso fantasma. Al instante siguiente, Smaug desató un devastador aliento de fuego de dragón directamente contra el rey brujo. Habiendo absorbido la esencia de un dragón de hielo, Smaug no pudo evolucionar completamente a una forma de escarcha debido a atributos incompatibles, pero el calor y el poder destructivo de sus llamas habían alcanzado el nivel de un antiguo dragón de fuego. Su aliento era lo suficientemente poderoso como para romper barreras y suponer una amenaza real incluso para el rey brujo. El rey brujo no se atrevió a enfrentarse a él de frente. Detonó energía oscura bajo sus pies, impulsándose violentamente hacia abajo sobre una bestia caída debajo. La criatura no tuvo tiempo de evadir. El fuego de dragón lo envolvió al instante, transformándolo en una masa ardiente que chilló horriblemente antes de estrellarse contra el suelo, aplastando a decenas de orcos bajo ella. Smaug no cedió. Lo perseguía sin descanso, batiendo las alas en el aire mientras acortaba la distancia. Sin montura, el rey brujo no podía escapar de un dragón volador. Cuando las mandíbulas de Smaug volvieron a prenderse, el rey brujo gritó: «Maestro», el cielo se volvió completamente negro. La oscuridad engulló el campo de batalla, y el tiempo mismo pareció congelarse. Una presencia asfixiante descendió, aplastando por igual el valor y la esperanza. Sonidos antiguos y distorsionados resonaban por todas partes, gritos silenciosos que atravesaban el alma como un requiem demoníaco. Smaug se detuvo a mitad del ataque. Sus escamas se erizaron. Sus músculos se tensaron. Por primera vez, el miedo entró en los ojos del dragón. Una vasta rendija se abrió en los cielos, una grieta vertical imponente de oscuridad absoluta, como un ojo colosal mirando hacia el mundo. De él salió una figura imponente vestida con una armadura negra lamida por el fuego, coronada con un yelmo con pinchos. El fuego ardía en sus ojos. Sauron. Smaug pronunció el nombre con una gravedad sin precedentes. Reuniendo todo su poder, Smaug desató su fuego de dragón más feroz. Sauron avanzó con calma por el aire. Las llamas impactaron una fuerza invisible y se extinguieron al instante. Las pupilas de Smaug se encogieron. Se giró para huir, pero ya era demasiado tarde.
Una lanza de oscuridad condensada se formó en la mano de Sauron y fue lanzada como un rayo. Smaug no tuvo tiempo de esquivar. La lanza se lanzó directamente hacia su corazón. En el último instante, una capa defensiva estalló del pecho de Smaug. El punto débil sin escamas había sido forjado hace tiempo por Silas, que incrustó un artefacto alquímico de plata con forma de escama de dragón, inscrito con runas y capaz de regenerarse. Era lo suficientemente fuerte para soportar la mayoría de la magia de alto nivel. Contra Sauron, era papel antes que una hoja. El artefacto retrasó la lanza menos de una milésima de segundo. Pero eso fue suficiente. Smaug se retorció violentamente. La lanza destrozó la defensa, rozando por poco su corazón y atravesándole el pecho con un puñetazo. El dolor estalló por todo su cuerpo cuando Smaug soltó un rugido atronador y agonizante. El tremendo impacto lanzó a Smaug miles de metros por el aire. Sin embargo, esa misma fuerza le concedió una oportunidad de escapar. Reprimiendo la agonía abrasadora en su pecho, Smaug extendió las alas con fuerza y huyó hacia afuera. Incluso mientras se retiraba, rugía hacia los aurores abajo. Vete, ya. No eres rival para él. Sin mirar atrás, huyó hacia Hogwarts. La lanza negra incrustada en su pecho latía con poder oscuro, corroyendo implacablemente su carne. Smaug podía sentir cómo intentaba retorcer su esencia, intentando transformarlo en una criatura de oscuridad, un títere de Sauron. En el campo de batalla, los aurores lo entendieron de inmediato. Al ver que ni siquiera Smaug podía enfrentarse a Sauron, activaron sus trasladores sin dudarlo y se prepararon para retirarse. Pero Sauron no tenía intención de permitir que escaparan. Los 13 aurores más fuertes, justo cuando activaron sus trasladores, fueron aplastados por una abrumadora oleada de poder oscuro. El espacio mismo pareció congelarse a su alrededor. Su teletransportación falló. Con un simple movimiento de la mano, los 13 aurores fueron capturados por una fuerza invisible y arrastrados por el aire, suspendidos impotentes ante Sauron. Sus rostros se torcieron de terror. Sauron los observó con calma y luego soltó una risa baja y divertida. No está mal, dijo suavemente. Me servirás. Levantando su mano negra de un solo dedo, la acarició suavemente por sus frentes. En un instante, las pupilas de los aurores se volvieron completamente negras. El miedo desapareció de sus expresiones, sustituido por una devoción reverente. Uno a uno, se inclinaron profundamente. Saludos, maestro. Servimos voluntariamente. Sauron rió, satisfecho. Muy bien. A partir de este momento, sois mis caballeros hechiceros oscuros. Un poder oscuro estalló de él, inundando el campo de batalla. Bajo la influencia de Sauron, los orcos caídos no solo se levantaron, sino que fueron rehechos. Sus cadáveres se retorcieron, remodelaron y reanimaron en seres no muertos mucho más aterradores que aquellos que una vez fue comandado por el rey brujo de Angmar. Esqueletos, orcos, trolls, vivos o muertos, no importaba nada. Todos estaban sujetos a la voluntad de Sauron. Todo el ejército Angmar se refundió en un solo y vasto ejército de marionetas, marchando como uno solo hacia Hogwarts. Dentro del castillo de Hogwarts, en el momento en que Sauron y su ejército cruzaron el territorio, Silas lo vio. En el mapa, el nombre de Sauron brillaba inconfundiblemente. Junto a Silas estaban Gandalf, Bilbo y Boromir, que habían estado atrayendo la atención de Sauron hacia el oeste. Al ver la situación en el frente norte, la expresión de Silas se oscureció. Alzó la mirada y habló con voz baja y grave. El propio Sauron ha entrado en la guerra. Una pausa. Estamos a punto de enfrentarnos a la batalla más difícil hasta ahora. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 395. Preparándose para la batalla. Desde el final del consejo, la comunidad del mundo se dividió en 2 caminos. Un grupo, con Frodo en su núcleo, acompañado por Sam, Aragorn, Legolas y Gimli, se trasladó en secreto a Lórien, permaneciendo allí temporalmente mientras esperaban la oportunidad de entrar en Mordor. Aragorn, Legolas y Gimli partieron antes de tiempo, viajando a Gondor para enfrentarse a los enormes ejércitos demoníacos que amenazaban el reino. El segundo grupo, más pequeño pero deliberadamente llamativo, estaba liderado por Gandalf. Con Bilbo disfrazado de Frodo, junto a Merry, Pippin y Boromir, viajaron hacia el oeste con el mínimo ocultamiento, atrayendo intencionadamente la atención de Sauron y sus fuerzas. Tras viajar desde el valle hasta Hogsmeade, hicieron una parada temporal en Hogwarts, tanto porque el gran barco con destino a Valinor aún no había regresado como porque los puertos occidentales habían sido atacados por los piratas de Umbar.
Dentro de la oficina del director, Gandalf y los demás se situaban ante el mapa encantado, observando cómo Sauron y su ejército avanzaban rápidamente hacia Hogwarts. Silas y Gandalf mostraban expresiones graves. Este resultado había sido anticipado, quizás incluso planeado, pero en el momento en que Sauron apareció en el tablero, la presión se volvió abrumadora. Ahora restaurado a su máxima fuerza, con una forma física y poder tan aterradores, Sauron representaba una amenaza como ninguna otra antes. Incluso para Silas y Gandalf juntos, la victoria estaba lejos de estar asegurada. Gandalf rompió el silencio. Ahora que Sauron se ha instalado en Eriador, Frodo y los demás pueden comenzar su acción final. Debemos retener a Sauron aquí, cueste lo que cueste, y ganarles todo el tiempo posible. Silas asintió. El poder de Sauron ha crecido demasiado. Ni siquiera nosotros dos seamos suficientes. Necesitaremos más ayuda. Alzó un espejo bidireccional. Señor Elrond. Lady Galadriel. Sauron ha aparecido en Eriador. Necesitamos tu ayuda. En cuestión de minutos, llamas verdes estallaron de la chimenea. Elrond, Galadriel y Glorfindel pasaron uno tras otro. Silas se levantó de inmediato. Gracias por venir. Galadriel sonrió con dulzura, mientras Elrond apartaba las formalidades con la mano. No hay necesidad de cortesía. Resistir a Sauron es nuestro deber. Hogwarts ya está soportando la mayor parte de su avance. Ahora debemos decidir cómo detenerlo. El tiempo era escaso. Se abandonaron las cortesías. Según el mapa, el ejército de Sauron llegaría a Hogsmeade y Hogwarts en 2 o 3 horas. Elrond habló con decisión. No podemos permitir que la batalla llegue a la ciudad o al castillo. Los enfrentaremos en las llanuras al este de Weathertop, bloquearemos su avance y los contendremos allí. Yo, Galadriel, Glorfindel, Mithrandir y Silas enfrentaremos directamente a Sauron y lo mantendremos en su lugar. Sus ejércitos quedarán en manos de los magos de Hogwarts. Todos estuvieron de acuerdo. Silas dio órdenes de inmediato. Los profesores fueron alertados. Se instruyó a los estudiantes a permanecer dentro del castillo bajo la supervisión del vicedirector Edward, listos para ser evacuados a través de los armarios evanescentes si era necesario. Las defensas de Hogwarts despertadas. Estatuas de piedra se despegaron de sus pedestales y marcharon para sellar cada entrada. Armaduras cobraban vida, empuñando lanzas y cuchillas, vigilando por todo el terreno. El Thunderbird sobrevolaba, los relámpagos crepitando entre las nubes de tormenta que se acumulaban. En lo profundo de las tuberías, el basilisco se agitaba, deslizándose silenciosamente por pasadizos ocultos. Bajo el lago negro, el Kraken se movió, las aguas agitándose ominosamente. Entonces, un débil rugido de dragón resonó desde el cielo. Ensangrentado y apenas en el aire, Smaug emergió sobre el castillo, su enorme cuerpo tambaleándose antes de finalmente desplomarse hacia el suelo. Silas reaccionó al instante, lanzando un poderoso encantamiento de levitación que ralentizó la caída del dragón y lo guió a salvo hasta los terrenos del castillo. Una lanza negra estaba clavada profundamente en el pecho de Smaug. Sangre de dragón abrasadora brotaba de la herida, quemando la hierba como hierro fundido. Energía oscura irradiaba de la lanza, impidiendo que la herida se cerrara y devorando sin descanso la fuerza vital de Smaug. Smaug forzó sus ojos a abrir. Maestro, Sauron es mucho más fuerte de lo que imaginaba. No era rival para él. Debes tener cuidado y no hables, interrumpió Silas con firmeza. Sacó varias pociones curativas de alta calidad y se las vertió en la boca de Smaug. Entonces su mirada cayó sobre la lanza, y su expresión se endureció. Smaug sobrevivió solo porque el arma le había alcanzado el corazón por un margen muy estrecho. Aún así, su estado era grave. Silas extendió la mano para agarrar la lanza negra. En el instante en que sus dedos la tocaron, una oleada de poder malévolo inundó su cuerpo. Silas se echó hacia atrás de inmediato, abriendo las manos, con el corazón aún latiendo con fuerza mientras miraba la lanza negra que irradiaba un aura maligna y aterradora. La sensación que desprendía era inquietantemente similar al poder contenido en el anillo único. Por suerte, Smaug poseía una fuerza extraordinaria. Como creación de Morgoth, nació con una resistencia natural a las fuerzas oscuras. Si cualquier otra raza hubiera sido alcanzada por esa lanza, incluso si hubieran sobrevivido al golpe inicial, habrían sido rápidamente corroídos por el poder de Sauron y transformados en uno de sus títeres. Aún así, la situación de Smaug estaba lejos de ser optimista. Si la lanza seguía incrustada en su cuerpo, seguiría erosionando su fuerza vital. La corrupción era inevitable, solo era cuestión de tiempo. Silas no dudó.
Activó inmediatamente su técnica de oclumancia, suprimiendo el aura corruptora que emanaba de la lanza. Luego conjuró una cuerda larga, atando un extremo firmemente a la lanza y el otro a una enorme estatua de piedra. La estatua cobró vida, agarrando la cuerda con firmeza. Con un solo y violento tirón, se retorció hacia atrás. Smaug soltó un rugido ensordecedor y agonizante cuando la enorme lanza, de casi 5 o 6 metros de largo, fue arrancada de su pecho. Sangre de dragón abrasadora brotó, salpicando el suelo. Sila se lanzó hacia adelante de inmediato, aplicando varias pociones sanadoras blancas y fragantes sobre la herida. Sin embargo, el poder oscuro que persistía en el cuerpo de Smaug resistía la magia. La herida se negaba a cerrarse, y la sangre que emanaba ya se había vuelto negra, con tenues trazas de corrupción aún filtrándose hacia afuera. En ese momento, llegaron el Rom, Galadriel y los demás. La visión del estado de Smaug hizo que sus expresiones se oscurecieran. Al ver a Elrond, Silas sintió una oleada de esperanza y habló con urgencia. Señor Elrond, ha llegado justo a tiempo. Smaug fue herido por la lanza de Sauron, y el poder en ella ha infectado la herida, haciendo imposible su curación. Eres el mejor médico de la Tierra Media, ¿tienes alguna forma de salvarle? Elrond lo dudó. Asintió solemnemente. Lo intentaré. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.